No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de argoscursa.com SDR LDSB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Cursa Radio. Argos Cursa Radio brinda a sus radioescuchas y clientes capacitación inteligente en diferentes modalidades: presencial, en línea, a través de internet, descarga y DVD. Escúchanos en www.argoscursaradio.com. Muy bien, buenas tardes a todos amigos de Argos Cursa Radio, una vez más con el programa Conociendo el Mundo Fiscal, hoy jueves 13 de mayo del 2021, para muchos una fecha triste, para muchos una fecha de celebración, pero bien, la vida continúa. Esto lo comento por un compañero que acaba de tener el fallecimiento de su esposa y él sabe quién es, le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, pero como dicen, la obra tiene que continuar y pues aquí estamos una vez más. Quiero agradecerle de antemano al doctor Alberto Carrasco Zamora por permitirnos este espacio que tenemos cada 15 días a las 12 del día. También a la señorita Brenda por todas las facilidades para poder transmitir el programa, y le doy la bienvenida al mi amigo, el contador Juan Carlos Castillo. Bienvenido, contador Juan Carlos. Hoy tenemos un programa por más interesante. Adelante, contador Juan Carlos. Bienvenido. Así es, muy buenas tardes a todos amigos. Esperemos que se encuentren el día de hoy y como bien lo comentas, un día triste para nosotros como colegas. Tendrá como media hora, yo creo que nos tendremos el conocimiento de que nuestro buen amigo Wilfredo Fabián, no lo queríamos comentar, pero pues un buen amigo de Puebla, acaba de fallecer su esposa. Amigo, fuerza, fortaleza, Dios esté contigo. Un fuerte abrazo desde aquí de parte de nosotros y cuenta con nuestro apoyo incondicional en lo que podamos. Fuerza y vamos a seguir adelante. Y ya entrando ya en cuestiones del programa, pues agradecerles que nos acompañen como cada segundo y cuarto jueves de mes, que es cuando tenemos el programa. Muchas gracias a los que nos acompañan y hoy que tendremos un tema ad hoc, que en el mes, como sabremos, en mayo siempre viene el famoso pago de utilidades, el reparto de utilidades, como normalmente se le conoce o se le ha hecho fama, y aún así hay todavía muchas dudas en nuestros amigos. Entonces, el día de hoy trataremos este tema esperando sea de su agrado. Gaudencio. Así es, entonces, como bien lo dices, estamos en el mes donde pues se acostumbra por muchos años ya la repartición de la PTU, de la participación de los trabajadores en las utilidades. Recordemos que la ley dice que lo debemos de repartir 60 días después de que se presenta la declaración anual de personas morales. En este caso, las personas morales, su fecha límite fue presentarlas el 31 de marzo del 2021. Ya pasaron los 60 días, es el momento de hacer la repartición de esas utilidades. Y debemos de decir que debemos echar las campanas al vuelo por aquellos negocios que tuvieron utilidades en el ejercicio 2020, dado que fue un año atípico, dicen muchos, un año que tuvimos la contingencia y la tenemos todavía y va a seguir esta contingencia del COVID-19.
alguien me estaba diciendo, pues, o sea, esto no se va a acabar nunca. Por ejemplo, decían, el sarampión, desde que salió, desde que se descubrió, desde que la tenemos, nunca se ha podido erradicar. La viruela, por ejemplo, y convivimos con ellos, con esas enfermedades. Así va a pasar con el COVID. Desafortunadamente, muchos han perdido la batalla, como lo que comentábamos hace un momento. Sin embargo, cada vez hay más formas de cuidarnos, de curarnos, más que nada una vez que estemos contagiados. Muchos amigos han sobrevivido a esa gran batalla, lo cual yo celebro mucho. Sí, amigos lo han tenido y pues lo libraron, gracias a Dios. Y como bien decíamos, entonces, pues el año 2020, pues hubo muchas cosas, se paró la economía, muchas empresas tuvieron que cerrar, muchas pymes cerraron, muchos pequeños comerciantes tuvieron que cerrar porque no podían pagar los gastos fijos, o sea, la renta, la luz, todo eso. Muchos restaurantes famosos aquí en la Ciudad de México cerraron sus puertas y no tuvieron remedio más que hacerlo porque no podían ya con sus gastos y entonces, pues mucho menos con la nómina. Entonces, por eso comento que quien tuvo utilidades en el año 2020, pues albricias, porque quiere decir que son también de esas empresas sobrevivientes que pudieron tener y mantener a flote pues su negocio. O sea, fíjense que yo en lo personal, si aunque no me dieran utilidades, con que yo no hubiera perdido mi trabajo, para mí ya sería más que suficiente. Pero bueno, nuestro tema es qué pasa cuando sí hay utilidades, ¿no? Y qué bueno, pues entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Ayer nuestra madrina, la maestra Nancy, estaba comentando acerca de los puntos relevantes de la PTU y créanme que fue muy interesante y nosotros vamos a darle pues como que otro punto de vista, le vamos a dar otros detalles que la verdad que en un tiempo muy corto pues no se pueden ver. Entonces para eso pues vamos a comentar el día de hoy, contador Juan Carlos, y como bien dicen, pues, arráncate de tu ronco pecho que salgan. Vamos a empezar con esta PTU. ¿Qué es el tema de qué es la PTU? Exactamente, como bien lo comentas, ayer nuestra madrina dio sus puntos finos de la PTU, pero digamos que en una manera más legal, más jurídica, más ad hoc a nosotros los contadores, ¿no? Pero nosotros vamos a tratarla de dar este tema en un modo más sencillo, no queriendo decir que no estemos bien, ¿verdad? Pero vamos a darlo a entender con nuestros buenos amigos que no son contadores para tenerlo más en claro. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Que ahorita lo que son las utilidades o la repartición de utilidades, normalmente nos dicen que es cuando una empresa genera sus ganancias, sus utilidades, y los trabajadores tienen derecho a recibir una parte de estas ganancias. Esto ya viene regulado en lo que es en la fracción 9 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos, y de ahí viene al artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí entonces muchos nos decían, si yo no soy empresa, tengo que dar utilidades si las generé. Entonces aquí es donde entra también la controversia, porque muchos amigos piensan que nada más las puras empresas, o como siempre en los comerciales manejan que si tu empresa generó utilidades, te tienen que pagar en mayo la parte que te corresponde. Pero siempre tienen el sinónimo de empresa, o dicen empresa, o la empresa, la empresa, la empresa. O sea, ahí es donde ya están poniendo la primera duda, la primera incertidumbre, en donde la mayoría de nuestros amigos se quedan de que entonces es única y exclusivamente para las empresas. Y aquí es donde les comentamos que no. Es para las empresas, sí, personas morales de cualquier régimen, siempre y cuando tengan trabajadores a su disposición. Y para las personas físicas con actividad empresarial, llámese RIF, llámese actividad empresarial, llámese honorarios,
que tengan personal a sus servicios. Entonces no es exclusivamente de empresas, pero normalmente en la publicidad, la propaganda que hacen de este tipo de situaciones, normalmente siempre manejan que son empresas, pero no, o sea, aquí podríamos decir que serían empresas y empresarios los que están obligados al pago de estas utilidades. Gaudencio. Así es. Sí, recordemos que el hecho de que exista negocio y de que haya una relación con un trabajador y que este trabajador además cumpla con los requisitos que marca la ley, que son 60 días trabajados como mínimo con ese patrón, si hay utilidad, tiene derecho a ello. Independientemente de que esté o no esté trabajando ya con ese patrón, el simple hecho de haber reunido el requisito mínimo de 60 días ya tiene el derecho pues, de participar en esas utilidades, dado que pues sí trabajó con ese patrón. Entonces, como bien dice el contador Juan Carlos, no solamente está dirigido a personas morales, porque mucha gente dice, pues solamente las empresas grandes, ¿no? Pero si hay un negocio y tiene empleados, pues esos empleados tienen derecho a esas utilidades. Entonces, es claro, porque... También puntualizar lo que acabas de comentar, de que aquí vendría otra pregunta que te dicen, pero es que yo soy un localito, yo no soy un monstruo de empresa, yo no soy una gran empresa. O sea, yo apenas puse mi changarrito y sí tengo 2, 3 trabajadores que me ayudan, pero no, no puedo, no tengo la obligación de pagarles. Pues déjame decirte que sí tienes obligación de pagar utilidades, obvio, siempre y cuando se hayan generado y bajo ciertos requisitos que ya comentaremos ahorita durante la hora. ¿Ok? Así es, así es. Así es, como tú decías, pues hay que ver esa parte de esos requisitos y de esa cualidad que tiene la participación de las utilidades. Entonces, pues hay que recordar que quienes tienen derecho a recibir esas utilidades, como ya bien los mencionamos, y por qué van a tener ese derecho, ¿no? Así entonces, es. Debemos decir también que los trabajadores, pues, tienen que conocer si hubo utilidades o no, y nos dice también la ley que después de 10 días contados a partir de la fecha de prestación de la misma deben de conocer esa declaración anual de qué fue, cómo se generó, ¿no? Entonces, desde ahí empieza ya la obligación de cada uno. Y recordémonos que lo que tú acabas de decir de los pequeños negocios, también tienen esa utilidad, y créeme que a veces esos pequeños negocios a veces generan grandes utilidades, porque me refiero, a lo mejor es una utilidad de 50,000 pesos que generó ese negocio, pero pues a lo mejor nada más tiene 5 trabajadores. Imagínate lo que les va a tocar, ¿no? Más adelante vamos a ver los puntos de cómo se va a hacer esta repartición para que podamos nosotros entender esa mecánica y no incurramos nosotros en la parte de que podamos decir, pues no se hizo bien la repartición, porque entonces podríamos tener problemas. Adelante con todo. Así es. Exactamente. En este caso, en lo que comentas de que quienes van a tener derecho a recibir las utilidades, como ya bien lo comentaste, si se ha puntualizado, estamos diciendo que son los trabajadores que estén al servicio de una empresa o de una persona con actividad empresarial y que tengan, digámoslo así, que perciben un sueldo, un salario. Entonces, ellos cumpliendo mínimo 60 días, como ya bien lo puntualizaste, tienen derecho a este reparto de utilidades. Y recordar que, como bien lo comentaste también, se tienen 60 días después de presentada la declaración anual para el pago de estas utilidades cuando las haya. Aquí, ¿qué es lo que se debería de hacer? Es que, bueno, este punto normalmente siempre lo ven, digamos que trabajadora sindicalizada, que es cuando sus dirigentes
van con el patrón y le piden una copia de la declaración anual, la cual ellos van a, pues, digamos que hacerla pública con sus trabajadores, bueno, con sus agremiados en este caso. En cierto lugar de la empresa van a pegar esta copia de la declaración para que todos los trabajadores estén en el entendido de que si la empresa o el trabajo generó utilidades o no, para que ellos ya de antemano sepan que sí van a tener utilidades o que no van a tener utilidades. Y esta copia la recogen y entregan, hacen visualizar a sus agremiados después de 10 días contados a partir de la fecha de la declaración anual. Ejemplo, normalmente tenemos esta mala costumbre de que metemos y bueno, no mala costumbre, sino ahora también por el sistema del SAT, que casi nos está dejando todo al último, metemos la declaración el 31 de marzo. 10 días después estaríamos hablando que tendría que ser entre el 10, 12, 15 de abril, contando si son días hábiles o no, o también viendo si van a trabajar sábados o domingos los trabajadores en la empresa. Entonces, ponle que sean hábiles. Entonces, tendríamos aproximadamente del 10 al 15 de abril para conocer que sí vamos a tener utilidades o que no vamos a recibir utilidades. En caso de que sí las generaron y tengamos que recibir, nosotros ya en esa quincena de abril ya estamos conscientes de que vamos a recibir estas utilidades y nos las tendrán que pagar a máximo el 30, 31 de mayo para el caso de las empresas. Aquí vendría lo bueno para el caso de las personas físicas. Recordar que la fecha límite de presentación de la declaración anual es el 30 de abril, pero como recordarán, para este año íbamos a 2, 3 de mayo y nos aventaron la prórroga para presentar la declaración anual a más tardar el 31 de mayo. Entonces, estamos hablando de que si todavía tenemos este mes para presentar la declaración anual, ya no pagaríamos las utilidades en el periodo que sería comprendido año con año normalmente, que estaríamos hablando de que si la presentamos al 30 de abril, tendríamos hasta el 29, 30 de junio para pagar estas utilidades. Pero como ahorita todavía no la hemos presentado, resulta que la vamos a presentar a fines de mes, entonces tendríamos hasta, digamos, ahorita 31 de mayo, 10, 15 de junio para hacer entrega con el personal de que van a saber que van a recibir utilidades, y de ahí tendríamos hasta finales de julio para poder pagar estas utilidades. Aquí viene mi pregunta hacia ti, contador Gaudencio. ¿Te suena lógico esto? ¿Te suena conveniente? ¿O por qué esta diferencia en entrega de tiempos? Bueno, no es lógico porque pues recuerda que nosotros normalmente la ley dice que la declaración de personas físicas la tienes que hacer como fecha máxima al 30 de abril. Como tú bien decías, eran los primeros días de abril y ya nos habían dado una prórroga. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema porque los trabajadores van a decir, bueno, ¿y yo qué culpa tengo, no? Que a ti la autoridad te esté dando un plazo. Sin embargo, como contribuyente, y más que nada no es que no quiera yo presentar mi declaración anual en abril, sencillamente el mismo sistema no me permite presentarlas, aunque ya se supone que ya está abierto, que ya está funcionando su sistema, y resulta que hay infinidad de fallas que a veces no me permiten presentar esa declaración. Entonces, no es que no lo quiera yo hacer, me lo impide su propio software de la autoridad, ¿no? Entonces, desde ahí no suceden dos cosas. Uno, que yo voy a presentarlas cuando me lo permita su sistema. Dos, pues
Ahí yo tengo que explicarle también a los trabajadores por qué no pasa lo que normalmente se viene haciendo en algunos otros años, ¿no? Y desde ahí, pues, tengo que tener una comunicación directa con mis trabajadores e informarles cuál es la situación. A estas fechas yo ya debía haberles informado a mis trabajadores, si soy persona física, que pues todavía no presento la declaración y pues no es eso por causas ajenas, como decimos, ¿no? Y en realidad así está pasando, para que no tenga yo un problema. Muchos pequeños negocios o pequeñas empresas tienen sus sindicatos. Fíjate que ahí empieza un gran problema también, porque el sindicato ya entra ahí a pelear y a decir, oye, exigen sus derechos, ¿no? O bien, como tú dijiste, sí hubo utilidad, ¿cuándo me vas a repartir esas utilidades? No hubo utilidad, ok, perfecto, pero ya deben de saberlo, entonces ya debe de haber una comunicación. Muchos negocios, muchas empresas pequeñas debieron ya haber sacado una circular, como tú dices, pegarlo en el lugar, eh, en el pizarrón de las noticias, si tú quieres, que tiene que haber un lugar en cada empresa, poner ahí, ¿sabes qué? A la fecha, no sé, a lo mejor estábamos a fecha 5 de mayo y les dijimos al día de hoy no hemos presentado la declaración, tenemos problemas para hacerlo, entonces, para que el personal quede informado, ¿no? Entonces, no es lógico, pues, pero son cosas que están sucediendo en estos años, contador. Y que hay que entenderlo y hay que informarlo, porque, como tú bien dices, pues no va a pasar lo que tenía que ser, entregarlo a lo mejor si era en abril, a lo mejor yo lo estoy entregando en julio, y ahora resulta que no lo voy a entregar en julio, tal vez lo entregue en agosto, si es que tuvo utilidades, ¿no? Así es, amigo. Exactamente, y aquí también, pues comentar a nuestros amigos de que ahorita el sistema de Hacienda, si recordarán ya algunos, ya desde hace 2 años para atrás, yo creo que ya tenemos esta complicación de que antes nuestro sufrir era el que se saturaba la página y ya no te daba acceso para poder enviar tu declaración. Bueno, entrar a elaborar tu declaración anual y enviarla. Esa era antes la gran problemática. Ahora es de que te está dando información incorrecta, pero esa información incorrecta no sabemos si es por el portal de Hacienda o nosotros tenemos mala información, que era lo que ya comentamos en programas pasados, las inconsistencias que llegaba a haber. Ahora, una cosa es el envío ya en el portal de Hacienda y otra es de que ya tengamos preparados nosotros nuestros papeles de trabajos con la declaración anual. O sea, lo que estaríamos hablando administrativamente nosotros. Si nosotros ya tenemos los papeles listos desde febrero, marzo, entonces ya tenemos el dato para informar a los trabajadores. ¿Saben qué? Sí hay utilidades, sí se les va a tocar, sí les vamos a pagar utilidades, pero no le hemos podido enviar la declaración porque tenemos problema en el sistema, nos está arrojando mala información, no es la correcta, tenemos que hacer correcciones, tenemos que hacer esto, y para hacer estas correcciones tienen que pasar 3 días para que se vean reflejados y lo que ya conocemos. Entonces ya digamos que serían cuestiones ajenas a nosotros. O sea, no es nuestro problema que la página del SAT nos esté arrojando mala información y que por eso no hemos podido enviar esta declaración. Entonces, pero ya les comentamos, ¿saben qué? Sí hay utilidades, sí les va a tocar, nada más espérenos a que enviemos la declaración anual para poder poner la copia en el pizarrón de recursos humanos, que es donde normalmente está, para que vean que el dato que les estamos comentando es el correcto. Y a partir de ahí sería entablar con los mismos trabajadores de que si nosotros estamos conscientes de que se pagan en mayo y tenemos esa liquidez para poder pagar esas utilidades, pues pagarlas en mayo, en los tiempos establecidos originalmente. Y si no, comentarle a los trabajadores, ¿saben qué? Por ley, como es cuando hasta el momento en que yo presento la declaración anual, de ahí empiezan a correr mis 60 días. Entonces, ¿saben qué?
se va a prorrogar un mes más, pero van a recibir sus utilidades. Si puedo, o es cuando ya empiezan a hacer los negocios con los trabajadores, de que saben qué, miren, tengo para pagarle a la mitad, tengo para pagarle a la otra mitad al siguiente mes, pero ya vamos a empezar a hacer el pago de estas utilidades. Aquí el punto principal es, como bien lo comentaste, el año 2020 fue el boom de la pandemia, muchos negocios quebraron, o sea, no por decir nada más cerraron, sino que literal quebraron. Entonces, sí se notó ahorita al momento de presentar la declaración de que hubo pérdidas, digamos que decentes, otras pérdidas grandes, otras pérdidas enormes, y otros que incluso llegaron pues, a suspenderse en actividades, en el dado caso de las personas físicas, y el de las empresas pues entraron a concurso mercantil porque ya no hubo cómo poder conseguir ingresos, se endeudaron y ya no los pueden pagar, entonces tuvieron que ver otras alternativas para ver cómo pagaban estas deudas, pero o sea, ya ahí es otra situación. Entonces, como bien lo comentó Gaudencio al principio, si mi trabajo, bueno, yo asalariado, sigo conservando mi trabajo, aunque sea el 50% de mi sueldo ahorita o conforme al pacto que hayamos hecho en su momento, pero seguimos teniendo trabajo, la verdad, dar gracias a Dios porque ese trabajo, ese negocio siguió de pie. No sabemos si en base a deudas, en base a préstamos de quién sabe quién, porque también los bancos pedían las perlas de la Virgen y los apuntes de historia para poderte hacer un préstamo mínimo, o sea, no préstamos grandes, pero entonces sí es entendible de que no haya habido utilidades. Poco sí hubo, y para esto pongo el ejemplo en un cliente que sí, de todos los clientes que tuve fue el único que sí sí generó utilidades. No sabemos por qué también, o sea, es el giro del equipo de seguridad privada, pero a él sí se le elevó el negocio. Como que no, todavía no cuadro bien por qué, pero mira, gracias a Dios a él sí le fue bien y él sí va a repartir utilidades, o sea, pero fue uno de un mundo de 50. Entonces, hay que tener en presente esta antecedente para poder ver lo siguiente. Lorenzo. Así es, entonces hay que tomar en cuenta mucho eso porque en realidad hay cosas que tenemos que, pues, tomar en cuenta. Quisiera ya pasar, amigo, a ver cuál va a ser la mecánica cuando sí hubo utilidades. Ahora ya sí tengo utilidades, pero ahora cómo le voy a hacer para repartirlos, amigo. Entonces, pues, como la pregunta sería, ¿y cómo se dividen las utilidades? ¿Cómo las voy a repartir? ¿Qué es lo que voy a hacer, no? Sí, pues quiero decirles, ya sé que todos o la mayoría ya sabe que hay dos formas, o más bien se tiene que hacer o dividir en dos partes la utilidad. No es opción, se tiene que dividir en dos partes y la primera parte se va a repartir por igual entre todos los trabajadores. Y esto se va a calcular de acuerdo a los días laborados por cada uno de los trabajadores en el año. Ahí es a donde empiezan las diferencias, porque a lo mejor alguien no trabajó los 365 días, porque a lo mejor se fue antes, porque a lo mejor entró después, no lo sabemos, ¿no? Tal vez puede haber pocos trabajadores que sí trabajan. Sí, adelante. El sueldo, recordar que no todos ganan lo mismo. Sí, claro, sí, efectivamente, porque esa es otra parte, ¿no? De que todo también se va a calcular en base a lo que está ganando, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay preguntas como de cajón que dicen, oye, pero pues tú sí estuviste aquí, digamos, los 365 días, pero te fuiste 15 días de vacaciones. O sea, que no te voy a dar los 365 días. No, espérate, la ley dice otra cosa.
La ley contempla que si estás de vacaciones son como días que estás laborando. Entonces, no es ausentismo, ¿no? Ojo ahí también para... También a la pregunta que te hacen de que si tú y yo trabajamos el mismo tiempo, ¿por qué a ti te pagaron más que a mí? Sí, claro, pero ahí ya hay que ver ahí si ganan lo mismo, ¿no? Para empezar. Exactamente, aquí es donde ya entra esta división del reparto de utilidades, que como bien comentaste ahorita, la primera, como sabemos, es la que se reparte entre todos los trabajadores por partes iguales. Aquí no vamos a considerar el sueldo, pero sí nos vamos a ir sobre el número de días trabajados en el año. Aquí es como bien lo comentaste, estás en vacaciones, cuenta como si estuvieras laborando, o sea, no son faltas, no son ausentismos, no son, bueno, serían permiso, ¿no? Obviamente, pero entran en el cómputo de para este reparto. Como bien lo dices, como días laborados. Exacto, no es lo mismo estar trabajando del 1 de enero al 31 de diciembre, a que entraste el 30 de marzo y sigues al 31 de diciembre. O sea, ahí ya hay 90 días de diferencia, entonces por eso ahí ya es una diferencia en el importe de las utilidades en esta parte. Sí, y la segunda parte que se tiene que hacer, como bien dijiste, pues es la división, se va a sacar una proporción de toda esta segunda parte de las utilidades de acuerdo al monto de los salarios de vengados. Ahí sí ya entra, oye, ¿cuánto ganaste? No, pues yo gano al año, pues por decir un dato, 200,000 pesos, ¿no? ¿Y tú cuánto ganaste? No, pues que 250, y viene otro, o sea, no, ¿cuánto ganaste? Pues 150. Entonces, como ven, ahí hay una diferencia y ya hay que sacar una proporción de acuerdo al monto de los salarios devengados por el trabajo realizado en el año 2020, que es el caso que estamos viendo aquí. Ya es la segunda parte de cómo se tiene que repartir el otro 50%, porque recordemos que la utilidad se divide en dos y cada uno tiene su propio cálculo. ¿Es correcto? Y para finalizar sería que la suma de ambas es lo que ya se le entregaría al trabajador. Sí, por decirlo, por la primera parte que te toquen 5,000 pesos y por la otra parte que te toquen a lo mejor 7,000, pues te van a dar 12,000 o al revés, ¿no? No sabemos, ahí habría que hacer un cálculo, ¿no? Pero ahí sí hay que hacer esas sumitas. Exactamente, o más bien esa sería la explicación del por qué no con todo o con todos los trabajadores de la empresa nunca van a recibir la misma cantidad, todos, porque muchos tienen la idea de que si tuvimos utilidades, a todos nos va a tocar la misma cantidad, y no es cierto. Ahorita ya les comentamos cómo se obtienen, cómo se generan en base a estas dos opciones, que al final la suma de una con la segunda no es lo que nosotros vamos a recibir de utilidades totales. Así es. Entonces, pues como ven, amigos, pues pues hay que estar pues muy ad hoc con esto. Hay que tomar todas esas cuentas. Sí. Pues vamos a ver qué pasa. Nos están mandando, fíjate que nos están informando que María Cristina García Cuevas nos está saludando desde Vancouver, Canadá. Saludos. Pues muchos saludos, contadora María Cristina García Cuevas. Gracias por estarnos escuchando. Esperemos que te esté gustando esta charla entre amigos. También nos están diciendo que excelente tema, muchas gracias. Entonces, pues vamos a seguirle porque el tiempo es nuestro mayor enemigo y nuestro mayor verdugo. También quiero comentarles, amigo, que si una empresa, o sea, un negocio en el año 2020 no tuvo ingresos más allá de 300,000,
pues esta empresa no estará obligada a repartir sus utilidades que pudo haber obtenido, porque a lo mejor sí obtuvo con 300,000 pesos, a lo mejor obtuvo 50,000, ¿no? Me oigo muy optimista, pero si no rebasó los 300,000 pesos, pues no tiene la obligación de repartirlo. Esto está basado en la Ley Federal de Trabajo, no es que a alguien se le ocurrió nada más y pues que no quiera repartirlo, ¿no? Hay que aclararlo, ¿no? Entonces, eso es algo que deben de tomarse en cuenta también, ¿no? Entonces, así es esto. Entonces, pues vamos a seguirle. Ahora viene algo súper importante, amigo. No sé si quieras comentar algo. De aquí, viene algo muy importante. Sí. Es de, como bien lo comentamos, de que quién, o sea, que se está obligado al reparto de utilidades y quiénes no, digámoslo así. Ahorita el punto que acabas de comentar ya es un punto fino del por qué muchos microempresarios no reparten utilidades. Como bien lo comentas, nos están diciendo, la empresa está obligada a repartir utilidades si tuvo un ingreso anual superior a los 300,000 pesos, pero por Ley Federal de Trabajo, estas van a quedar exentas del reparto de utilidades por este monto. ¿Esto qué nos quiere decir? O sea, por un lado me dicen que sí estoy obligado, pero por el otro no. ¿Esto a qué se refiere? Ya ven que, digámoslo así, personas físicas estamos ahí exentos, por decir, los asalariados y asimilados a salarios. Ellos, cuando tienen obligación de presentar declaración anual, cuando son arriba de 400,000 pesos al año. Aquí nos está diciendo que son 300,000, o sea, no llegamos ni a ese tope. ¿Por qué? Hay unas empresas que no ganan eso ni en todo el año y por eso no, digámoslo así, que su actividad es mínima o apenas se entiende que es para sobrevivir, sobreexistir laboralmente hablando. Entonces, no tendrían obligación de pagar utilidades. Entonces, aquí es donde ya algunos han empezado a optar esta situación, y te digo algunos, porque también he tenido experiencias de que tienen, o sea, no llegan a esta cantidad, están en los 250, 270, 230,000 pesos al año, generan utilidades y sí las pagan. O sea, este tipo de empresas son de los que no tienen ni 5 trabajadores, 4, pero sí pagan sus utilidades. O sea, haz de cuenta de utilidades, si generaron 30,000, 20,000, las reparten, ¿eh? Tendrían la opción de no hacerlo porque quedan exentas de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, pero ellos también están conscientes de que saben que, ¿no? Pues es que pues es mi empresa, es mi negocio, tengo trabajadores, si generé utilidades, por muy poquitas que sean, pero se reparten. Entonces, ese ya también es otra, digamos, opción de los patrones para estar bien con los trabajadores y también ellos se sientan a gusto de que trabajen, haya o no haya muchas utilidades que van a repartir. Entonces, aquí puntualizando el punto que comentaste, Gabo. Exactamente, entonces, y ese punto que dices tú, cuando los patrones, aún cuando no están obligados, lo reparten, créeme que en vez de ser un perjuicio, a lo mejor dices tú 20,000, 30,000, 50,000 pesos que generaron y no están obligados y lo hacen, créeme que crean una satisfacción hacia su personal terrible y que les incentivan con, tal vez sea muy poco lo que les pueda tocar, a lo mejor te tocan 1,500 pesos, 3,000 pesos, pero en este tiempo, cualquier dinero extra que llegue a tu bolsillo, créeme que es una bendición y los trabajadores van a quedar, pues ahora sí que agradecidos. Y créeme, ¿sabes qué va a pasar, amigo? Que la productividad se incrementa, como por arte de magia. Ese es entonces, el punto, créeme, sí. Entonces, créeme que no pierde el patrón.
por muy poquitas que sean tus utilidades, pero se las entregas a tus trabajadores, ¿qué vas a incentivar en ellos? De que, una, estén a gusto con su trabajo. Dos, por muy mal que les haya ido, van a recibir utilidades, siempre y cuando se generen, ¿ok? Poquitas, pero van a recibir. Tres, se van a sentir tan a gusto de que, como dices tú, van a elevar la productividad, van a trabajar ya no al 100, sino un 150, 200%. Y cuatro, la principal, van a generar mucha confianza con el patrón. Entonces, si el día de mañana, o por decir el año pasado, que no hubo, que fue la pandemia, que no hubo utilidades y hubo mucha problemática y demás, hablas con tus trabajadores, les comentas la situación, les expones el caso y no te van a decir que no. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes de que año con año tú vienes cumpliendo con tus obligaciones y digamos que te van a dar ese voto de confianza y te van a aceptar de que o se prorroguen los pagos o este año no hubo, pero el siguiente tenemos que aplicarnos para que haya o cuestiones de ese tipo, pero con confianza, que eso es lo que a final de cuentas es lo que siempre hemos incentivado en este programa, de que haya mucha comunicación trabajador-patrón y a esas instancias para poder tomar decisiones que serían muy, muy, muy